continuamos en este especial con los invitados al iFestival 2023. Me place ahora presentar a Johan Page. Él es director editorial de Penguin Random House, que es la casa editorial más importante del mundo, ¿no? Y bueno, Johan, además de eso, nos va a hablar de su primera novela, Páginas del Fin del Mundo. Johan, buenas tardes, bienvenido a Frase Corta, bienvenido a Arequipa. Muchas gracias, Jorge Luis, encantado de poder conversar con los amigos de Frase Corta. Entiendo que tu novela Páginas del Fin del Mundo acaba de salir ahorita nomás de imprenta, la acabas de presentar, es tu primera novela. Sí. ¿Cómo la ha recibido el público? ¿Cuáles son las primeras lecturas de tu libro? Pues yo, Jorge Luis, estoy encantado porque la recepción ha sido bastante buena. Es una recepción inicial, desde luego, pero que tiene, me parece, algún buen auspicio, ¿no? Porque hay algunos comentarios que ya he ido escuchando de los primeros lectores que me dicen que es una novela bastante atendible, ¿no? Pero igual hay que seguir viendo cómo va avanzando, cómo va evolucionando, cómo va progresando un poco la lectura en los demás, ¿no? Pero sí, estoy muy contento, sobre todo porque la presentación, como tú bien dices, ha sido hace muy poco, la semana pasada recién, pero fue una presentación muy bonita en la ciudad de Lima, en la librería del Virrey, y yo me he quedado encantado por la audiencia, digamos, ¿no? Por la gente que fue, la convocatoria. Ha sido muy, muy bonito, muy conmovedor para mí. Bueno, sin ánimo de spoilear a los futuros lectores de tu novela, ¿cuáles son las primeras claves, ¿no? O las ideas que tú nos puedes permitir, ¿no? Acerca de esta Por novela? Supuesto, mira, la novela es la historia de un editor, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, de algún modo, pero es la historia de un editor que trabaja en una transnacional, digamos, ¿no? Y que es un editor formal, desde luego, pero que recibe en un sobre las llaves de la imprenta clandestina de su padre. Es una imprenta que él, cuando era chico, formaba parte prácticamente de toda su vida. Es una imprenta que su padre tenía en los años 80 en el centro de Lima y que era, bueno, clandestina, como te acabo de comentar, pero que además imprimía pues libros ilegales, imprimía libros piratas y demás. Entonces, al recibir ese encargo, ese editor recibe pues un tesoro de alguna manera, pero también una suerte de condena, porque ahora tiene que entrar a ese universo, hacerse cargo de esa imprenta, con todo lo que eso implica. Entonces empieza un viaje hacia el pasado para ese editor muy profundo, que comienza a mostrar, a revelar las grietas de su familia en principio, ¿sí? Pero también la historia de alguna manera del pasado del Perú, ¿no? Que es un pasado muy controvertido, muy complejo y que involucra desde luego la época del terrorismo también, ¿no? Entonces, una forma de, a través del papel, acercarte a la historia de un país también, pero un país convulsionado, un país víctima del terror, correcto, pero no deja de ser una historia íntima y personal de alguien que tuvo un vínculo con estas imprentas clandestinas, con el papel, con los fotolitos, con el thinner, con el querosene, con todos esos elementos que la gente de los libros seguramente recordará. Y va a reconocer también. Sí. En este contexto convulsivo, arriesgado, violento, ¿atraviesa en algún momento la relación personal del personaje de tu novela? Sí, de hecho, cuando este editor revisita el pasado y entra en esa imprenta, comienzan a despertar una serie de recuerdos. Y entre esos recuerdos están, desde luego, el papel del padre, que es muy importante, porque era un padre que tenía pues esta imprenta clandestina, pero también tenía una afiliación socialista muy importante, ¿correcto? Cercana de alguna manera, de manera tangencial, no directa, y eso es un poco también por donde va la novela y se asoma al momento del conflicto armado, ¿no? y de sus personajes. Entonces queda allí algo que seguramente los lectores ya descubrirán, de qué manera ese vínculo tangencial termina por repercutir y también destruir un poco la familia, ¿no? Yo he tenido acceso a una lectura de tu novela, en la cual manifiesta que
es la continuación amplia y por lo tanto enriquecida de un cuento tuyo que ganó el premio Copé en el 2014, ¿no? Patrimonio. Patrimonio, sí. ¿Es así o el público lo tiene que tomar por ese lado o es independiente del cuento? Yo diría que es independiente, pero debo reconocer que sin duda hay un germen ahí, ¿no? Y es un germen, ¿por qué? Porque Patrimonio, este cuento que ganó el Copé en el año 2014, es un cuento que habla de una escena muy particular, que es la de un padre que está enfermo con su hijo y están varados en la carretera, y a partir de ese momento complicado, ¿no? Comienzan a recordar algunas cosas del pasado. Entonces, allí hay un vínculo, es cierto, pero la novela me parece, creo yo, es una opinión, es un poco más compleja porque abarca, me parece que un periodo histórico mucho más amplio, ¿correcto? Pero además porque el presente de la novela, que es la de este editor de la editorial transnacional y demás, está poblado también de una serie de inseguridades propias del oficio, tanto como de editor, pero también de alguien joven que de pronto se encuentra en una circunstancia especial como la de manejar autores internacionales y hacer libros que sean proyectos que se vendan mucho y demás, que es una presión compleja, claro, de manejar, ¿no? Y que este personaje en particular no sabe del todo cómo gestionar y lo desestabiliza. El personaje principal de tu novela tiene algunas, o comparte algunas características tuyas, ¿no? Incluso, sí, yo diría más, ¿no? Es una suerte de alter ego tuyo. Al escribir, en el proceso de escritura de esta novela, tú has ido descubriendo más características tuyas que no habrían salido al público si no lo escribieras, ¿tú crees? Sí, yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Yo recuerdo que hay una frase de Ribeiro que dice: uno comprende ciertas cosas solo después de que las escribe. ¿Sí? Ah, qué bonito. Y me parece que la novela funciona como un ejercicio para hacer eso, al menos a mí me ha ocurrido, ¿no? Y sí, si bien en la novela hay muchos elementos de mi propia vida, porque yo me abastezco mucho de la realidad, el personaje principal, que se llama Marcelo Cuesta, tiene también otras características, ¿no? Un poco más tanáticas, hay que decirlo, pero en la ficción, digamos, se aleja un poco de mí, que está bien, porque cobra una personalidad propia. Pero con respecto a tu pregunta y para contestarla, sin duda he encontrado aspectos personales míos, ¿no? que el escribir, que el ejercicio de la escritura ha revelado, ha mostrado, y que de alguna forma me han servido muchísimo para poder entender ciertas complejidades de mi propia vida y que ahora agradezco gracias a la literatura, ¿no? Entonces, este redescubrimiento que te ha permitido la escritura de la novela, ¿ha terminado cuando pusiste el punto final o hay más material que tú puedes ir descubriendo, bueno, si escribes más novelas, cuentos? Pues yo creo que es un proceso que no culmina necesariamente cuando uno acaba la novela. Me parece que es un proceso que necesita necesariamente de esa contraparte que es vital en el proceso de escritura, en el proceso de publicación de un libro, que es la del lector. Entonces, viene ahora este momento, este segundo momento, que es también riquísimo, complejo, interesante, en el que uno recibe los comentarios de los lectores y las resonancias que tienen en ellos una historia como esta, ¿no? De hecho, ya estoy recibiendo algunos comentarios al respecto, ¿no? Porque, a ver, son historias compartidas de alguna manera, ¿no? Claro. Gente que pertenece a mi generación vivió ciertas cosas que yo también he vivido en los años 80, ¿no? No hablemos solamente de la escasez y el terrorismo y los apagones, no solamente eso, ¿no? Sino también una forma de acercarse al mundo, a veces poblada un poco de terror, un poco de miedo, un poco de pavor, incertidumbre en una crisis económica terrible, ¿correcto? Entonces, esos aspectos, esas lecturas comienzan a complementar. Viene todo este momento en el que esa gran ola de lectores, espero que sean varios, ¿no? Que de pronto puedan comentarme qué les ha parecido, qué vínculos han sentido, que son propios, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza otro nuevo viaje, un viaje distinto, que yo creo que me va a enriquecer muchísimo, sin duda. Yo quisiera ahora hacer ahínco, quisiera subrayar dos temas que
me saltan, ¿no? Entrevistándote, ¿no? La primera es la relación con el padre, ¿no? Con tu padre, que también está en la novela, y la segunda es, no son pocos los novelistas, los escritores que, si no parten, tienen un gran apoyo en un contexto adverso políticamente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a seguir recogiendo o apoyándonos o bebiendo de ese contexto adverso políticamente para hacer literatura, ¿no? Van a seguir saliendo novelas. Pues yo creo que está bien en todo caso, o sea, no sé si está bien o mal, lo que creo es que existe. Y en la medida en que existe esa necesidad de poder expresar un periodo que para mucha gente fue muy complejo y muy difícil de digerir, pues las expresiones tanto literarias como artísticas, ¿no? No sé, plásticas o poéticas o dramatúrgicas, lo que tenga que ser, va a ser útil, ¿sí? En el Perú hay una serie de temas, ¿sí?, que algunas personas podrían considerar ya revisitados de muchas maneras, ¿sí? Y más de uno podría decir, ¿qué más se puede decir al respecto? Sin embargo, también es cierto que no se ha discutido, creo yo, con la suficiente profundidad precisamente periodos como esos, porque puede haber informes, ¿sí?, puede haber estudios, puede haber análisis, puede haber también obras artísticas que abarquen esos periodos, pero el arte depende, creo yo, desde mi punto de vista, muchísimo de la forma en que se abordan esos procesos. Entonces, si la forma es algo que es inherente a cualquier expresión artística, hay miles de expresiones artísticas que podrán seguir llegando. Creo que el logro consiste en encontrar una forma estética que a la vez conecte con una historia interesante, propia y personal. Yo he tratado de alcanzar eso. Yo no he buscado escribir sobre Sendero Luminoso, digamos, o sobre ese periodo de terror. Yo he tratado de contar mi historia abastecida de ficción y que necesita de ese periodo, porque es un periodo que conocí. Esa es la meta. Si eso de alguna manera resuena en algún lector, pues maravilloso, ¿no? Y si hay alguien que dice, bueno, otra novela más que habla acerca de esto, pues también es válido, ¿no? Yo sí creo que es importante continuar hablando de eso, porque no es una herida que está sanada, claro, es una herida abierta. El contexto puede ser uno, pero bueno, las subjetividades de los novelistas son infinitas, ¿no? Es que las historias personales, ¿correcto? Las historias personales son miles, son diversas, y cada uno tiene una impronta, cada uno tiene una visión de lo que le ha sucedido. Puede ser muy personal, puede ser la historia de un camionero, un chef, puede ser un cocinero, puede ser una persona que lavaba ropa, lo que quieras. Pero el punto es cómo lo cuentas. Eso es lo importante. Y a mí lo que me preocupaba es poder contar esa historia mía, personal, de la imprenta que tenía mi padre, que es cierto eso, ¿no? Y de lo que significó para mí crecer en un contexto como ese, pero cercano al papel y sentir tibios, ¿no?, los pliegos que entraban a la imprenta. Eso es mío, eso a mí nadie me lo va a quitar, claro. ¿Me entiendes? Si eso finalmente termina por construir, si ese relato íntimo termina por, como te digo, resonar en alguien más, porque compartimos un periodo de la historia similar, maravilloso. Si no, pues no pasa nada. Invitados entonces a leer Páginas del Fin del Mundo. Johan, ahora yo quisiera abarcar tu trabajo, porque sé que Penguin Random House es el sello editorial, la casa editorial más importante del orbe, ¿no? Entonces, a nivel de nuestro país, ¿cómo ha sido estar al frente de este gran proyecto, ¿no? Pues ha sido y sigue siendo una labor maravillosa. Básicamente, ¿por qué? Porque nos dedicamos a hacer libros en un país convulso, complejo como este, pero la respuesta que hemos tenido de los lectores ha sido siempre, año a año, estupenda. Tratamos siempre de estar en la vanguardia en cuanto a la mejor literatura, pero producimos libros de distinto tipo también, ¿no? Libros de bienestar, libros infantiles y juveniles, pero nuestro desafío es poder encontrar o poder darle al lector una plataforma suficiente para que ellos entiendan que, primero,
trabajamos con estándares muy altos de calidad, ¿de acuerdo? Cumplimos desde luego con los autores y además de eso incentivamos de alguna manera el mercado editorial que tanto requiere el Perú, porque nuestro mercado editorial, hay que decirlo, no es un mercado todavía maduro, es un mercado que todavía tiene muchas complejidades, muchas dificultades. El solo hecho de poder tener una cantidad de librerías reducida a comparación con otros países, por ejemplo, es algo que poco a poco y año a año se ha ido cambiando gracias a algunos actores importantes. En todo caso, la labor, me parece, ha sido muy beneficiosa. La pandemia nos pegó muy duro, hay que decirlo, pero ha ocurrido en todos los países, ¿no? En todo caso, me parece que si bien el índice de lectoría crece poco a poco, sí hay una necesidad que creo que estamos llenando al darle al público los mejores libros posibles. Bueno, estamos ahora en noviembre y esta pregunta pretende retomar tu visión de la Feria Internacional del Libro de este año en Lima, sí, ¿no? A grandes rasgos, cómo les fue ¿no? a Penguin y ahora que está a punto de comenzar la Feria del Libro Ricardo Palma, ¿no? Que, sí, en Miraflores. Pues yo creo que la Feria del Libro de Julio fue un éxito en la medida en que fue muy estimulante para los lectores. Hubo una oferta muy importante, no solamente de parte de nosotros, sino también de otras editoriales. Creo que eso termina por movilizar muchísimo a los lectores para que puedan encontrar ofertas de diverso tipo, tanto de editoriales transnacionales, ¿no? Pero las independientes también hacen un esfuerzo al respecto. La Cámara Peruana del Libro también ha hecho un esfuerzo importante con eso, y la Feria Ricardo Palma espero que lo demuestre también, ¿no? Sí estamos muy interesados en poder hacer que esta feria internacional, la de julio y la Ricardo Palma, se consoliden en la mente, en el imaginario del lector, para que sepan que es el momento y el pico más alto de la fiesta. Dos veces al año. Exactamente, es la fiesta literaria más importante del Perú, y en esa medida vamos a trabajar para poder conseguir eso. Muy bien, Johan. Yo ahora tengo una precisión, ¿no? Aquí en Arequipa hay 1.200.000 habitantes, un poco más, un poco menos, y hay una cifra de cantidad de librerías pues que es no sé qué término usar, pero reducida, ¿no? Tenemos 5 o 6 librerías, ¿no? Para tanta gente. Entonces, en ese desafío, tú como director editorial, ¿por dónde partirías para resolver esta problemática, ¿no? Pues yo creo que es un problema complejo que tiene muchas aristas. El mercado es importante, pero el mercado se estimula de algunas maneras, ¿no? Me parece que hay ejercicios que se están logrando o que se pueden lograr, digamos, con el apoyo del gobierno regional, de pronto, o clubes de lectura, pero en todo caso yo creo que en lo que hay que enfocarse tendría que ser, por ejemplo, iniciativas como esta, ¿no? Arequipa ya es reconocida a nivel internacional por el Hey Festival, y eso está muy bien, ¿no? El hecho de que lleguen autores nacionales, internacionales, y que haya estas charlas y estos diálogos y estas presentaciones, me parece que son muy estimulantes para que puedan generarse más lectores. Habría que aprovecharlos más, ¿no? Entonces, quizás esa difusión va a tener un rol, pero fundamental, la clave, que se vuelva los noviembres de cada año como la fiesta del libro arequipeño, ¿no? Eso sí me parece que es muy importante. Bueno, Johan, que el tiempo apremia y nos gustaría tener más minutos, pero ya que estamos en Arequipa y ya que me has dicho que haces el año pasado, nuevamente estás este año para alegría de nosotros, ¿cómo ves Arequipa? O sea, no nos molestamos, no, yo la veo igual. No, o sea, ¿qué te parece? Pues en realidad yo la veo mejor, con un sol incandescente, sí, pero que termina por regocijar, creo yo, a las personas que acuden a un festival como este, ¿no? A mí me encanta Arequipa, me parece maravillosa, algunas de las mejores cosas que me han pasado en la vida, entre ellas recibir la noticia del premio COPE 2014, y esa noticia la recibí aquí, en Arequipa, precisamente. Sí. Entonces es una ciudad muy especial para mí, que creo que se engalana muchísimo con actividades como esta. Bueno, Johan, finalmente para no quitar de más minutos, no te preocupes. En la UNSA hay una escuela de profesional de literatura, ¿no? Y es me parece que es la única aquí en Arequipa, la única universidad que ofrece ese programa de estudio profesional, ¿no? Y no solamente a los chicos que estudian literatura, ¿no?
a cualquier persona que de pronto se vea seducida por el ánimo de escribir ficción, un cuento, una novela, un ensayo. Sí. ¿Qué mensaje de aliento le puedes dejar a esa persona que nos está viendo? Pues más que un mensaje de aliento, yo daría una recomendación que tiene que ver mucho con el sentido común, pero que a veces no es tan común, ¿no? Mucha gente piensa que para escribir, y hablo desde mi experiencia, uno tiene que escribir realmente mucho. Y es una verdad a medias. Yo te diría que más importante que escribir es leer. Me parece que el acto de la lectura termina por ser mucho más trascendental y abastece de un modo mucho más rico, digamos, al posible escritor. Entonces, aquella persona que desee sumergirse en la labor de escritura, en la literatura, es fundamental que lea mucho, que lea muchísimo, porque eso va a abastecer, como te digo, esa impronta de escritura, desde luego, pero también porque le va a dar un abanico de posibilidades que a veces uno deja de lado porque está enfocado en la escritura misma. Entonces, si hay un consejo es escribir menos, leer más. Y lo otro va a llegar de manera natural. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Johan. Espero que esta visita a Arequipa te sea tan satisfactoria como las anteriores o más. Lo está haciendo. Y bueno, añoramos más llegadas tuyas y de tus compañeros novelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Luis, te agradezco mucho.